El próximo domingo, 1 de agosto de 2021, tendrá lugar la primera jornada de consulta popular en México. A partir de la siguiente pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Las opciones son dos, sí o no. Y al respecto han surgido muchísimas inquietudes y se ha escuchado una expresión: la ley no se consulta, la ley se aplica, negando o ignorando el contexto de graves violaciones en materia de derechos humanos que hemos sufrido a lo largo de las últimas décadas en nuestro país. Por eso es importante establecer un fundamento legal y también el contexto de esta consulta popular. Ahora bien, en el artículo 35 de la Constitución Política se reconoce el derecho ciudadano a la consulta popular sobre temas de trascendencia nacional o regional. Asimismo, contamos con una ley federal de consulta popular que en el artículo 12 establece quiénes pueden promover o solicitar una consulta. En primer lugar, el presidente de la República. En segundo lugar, al menos el 36% de cualquiera de las cámaras del Congreso. Y finalmente, al menos 2% de la lista nominal de electores. Cabe señalar que la consulta popular también representa un derecho reconocido convencionalmente en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la consulta popular tiene un fundamento legal, constitucional y convencional. Ahora bien, establezcamos el contexto. El día 15 de octubre del año 2020, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una petición de consulta popular a la Cámara de Senadores. Y el día 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la constitucionalidad de esta. Eso sí, realizando una modificación a la pregunta de la consulta popular, con el fin de armonizar tanto la forma con el objetivo de la propia consulta. Podríamos decir entonces que el derecho a la consulta popular es constitucional y convencionalmente reconocido y por lo tanto debe garantizarse. Asimismo, el derecho a la consulta popular intenta resolver la crisis de representación, dando voz a las ciudadanas y a los ciudadanos y principalmente a las víctimas. Y finalmente, este proceso de consulta popular busca vincular a las autoridades a llevar a cabo acciones que tiendan al esclarecimiento de los hechos del pasado para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en un contexto de justicia transicional. México atraviesa desde hace varias décadas una crisis en materia de justicia y de legalidad. Basta revisar los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de los años 1998 y finales del 2015 para corroborar que México se encuentra en una grave crisis originada sobre todo por la impunidad y la corrupción. Lo anterior guarda relación con los informes del World Justice Project que se publican periódicamente y que reiteran esta grave crisis en nuestro país. Sirva de ejemplo que la Convención contra la Desaparición Forzada de 1994 no tuvo vigencia en México sino hasta el año 2002 y que se tipificó adecuadamente esta conducta hasta el año 2017, impidiendo con ello juzgar de manera adecuada a quienes cometieron esos delitos antes de este reconocimiento. No escuchemos solamente voces jurídicas, sino también sociales. ¿Y quién mejor que el Galeano, también conocido como el subcomandante Marcos, que en días recientes nos invitó a participar en esta consulta? Dice él:
se llama participar en la consulta pensando en las víctimas. Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué y quién, y demandan justicia. Esta geografía llamada México merece conocer la verdad de lo que pasó y pasa, y merece justicia. Personalmente, no tengo la certeza de que se lleven a los expresidentes ante los tribunales, porque ellos actuaron protegidos por un marco legal que les permitió actuar con una completa impunidad. Recordemos que la ley no siempre es justa. Sin embargo, considero valioso que las víctimas del pasado y del presente cuenten con una voz fuerte que vinculen a las autoridades a llevar a cabo la implementación de mecanismos de justicia transicional como lo son las comisiones de la verdad. No perdamos de vista que en el contexto interamericano las sentencias no condenan a una persona en específico, sino a un Estado, a un país, imponiendo medidas de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición. La ley no se consulta, la ley se aplica. ¿Podríamos decirle eso a las víctimas mirándolas a los ojos? Aquellas víctimas que llevan años buscando justicia y que el propio marco legal no les ha permitido acceder a ella. Por eso es importante acudir a las urnas este 1 de agosto del 2021 a la consulta popular que busca la reivindicación de los derechos de las víctimas, el conocer la verdad de lo acontecido en un contexto de graves violaciones en materia de derechos humanos, sobre todo porque se cuenta con un marco constitucional, legal y convencional que vincula a las autoridades del Estado mexicano. Salgamos entonces a votar, no por nosotros, sino por las víctimas, para darles voz, para acompañarlos en esta lucha en busca de la justicia.